Capítulo 10. Estimadísima señorita Vanderbroek, ¿cuánto tiempo hace que el que suscribe no ha podido contemplar el rostro de la más encantadora de las muchachas? Estas tan breves líneas le dirán que ese rostro no ha cesado de flotar ante los ojos de mi alma y que durante estas semanas de espera y de angustia no se ha borrado ni por un instante de mi imaginación aquella tarde inolvidable en el salón de su casa paterna en que dejó usted escapar de una promesa, en realidad una tímida semipromesa que, no obstante, hizo la felicidad del que firma. Desde entonces han transcurrido largas semanas que usted ha consagrado al recogimiento y a la meditación, todo lo cual me permite esperar que su tiempo de prueba ha terminado ya. El firmante se toma la libertad, estimada señorita, de remitirle adjunto una pequeña sortija como prenda respetuosa de su imperecedera ternura, con la más rendida consideración y, besándole afectuosamente los pies, se repite de usted, devoto servidor, Grunlich. Querido papá, Dios mío, cómo me he enojado. Acabo de recibir la carta y sortija que te incluyo del señor Grunlich y créeme que me ha causado tal indignación, tal dolor de cabeza, que sin aceptar a otra cosa mejor te remito ambos objetos. Grunlich no quiere comprenderme, de eso que él tan poéticamente llama la promesa, no hay nada, y te ruego encarecidamente que le hagas entender de una vez que estoy 1000 veces más distante de darle mi consentimiento que hace 6 semanas y que me deje al fin en paz, pues su insistencia no es sino ridícula. A ti, el mejor de los padres, yo puedo ya decírtelo, estoy comprometida con otro hombre que me quiere y a quien quiero como no sabría explicarte. Ah, papá, sobre ello podía escribirte muchas páginas. Te hablo del señor Morten Schwarzkopf, que estudia medicina y en cuanto se doctore pedirá mi mano. Ya sé que es costumbre en nuestra familia casarse con un comerciante, pero Morten pertenece a otra clase de hombre, de mérito. Los sabios no es rico, circunstancia importante para ti, mamá, pero debe decirte, papá querido, que aunque joven, la vida me ha enseñado que la sola riqueza no siempre constituye la felicidad. Con 1000 besos, soy tu respetuosa hija. Antoine. Postdata, la sortija es de oro bajo y demasiado pequeña, según veo. Mi querida Tony, he recibido tu carta a su tiempo. Enterado de su contenido, debo manifestarte que, fiel a mi obligación, no he dejado de comunicar al señor Grunge en la forma conveniente tu parecer sobre el caso que nos ocupa. Sin embargo, el resultado ha sido de tal naturaleza que me ha conmovido sinceramente. Eres ya una mujer y tu situación es tan seria que no me siento con derecho a señalarte las consecuencias que una ligereza por tu parte podría ocasionar. A mis palabras, el señor Grun quedó sumido en la desesperación, afirmándome que te quiere hasta tal punto y tan incapaz se siente de renunciar a ti que está dispuesto a quitarse la vida si persistes en tu resolución. Como no puedo tomar en serio lo que me dices respecto a otro afecto, te ruego mitigues tu indignación por lo que hace a la remitida sortija y recapacites de nuevo sobre todo ello con toda la seriedad que requiere, según mis creencias de cristiano, querida hija mía. Es deber de toda persona respetar los sentimientos de los demás, y quién sabe si algún día el juez supremo no te pediría responsabilidades, si llegara el caso de que el hombre cuyos sentimientos hubieras desdeñado obstinadamente atentara contra su vida. Quisiera despertar en tu memoria una cosa que con frecuencia te he repetido de viva voz, y me alegro de hallar ahora oportunidad para reiterarla por escrito, porque, aunque el discurso oral suele obrar de una manera más viva e inmediata, el escrito tiene la inmensa ventaja de que puede ser considerado y asimilado con tiempo y ser leído y releído, aumentando así su eficacia. No hemos nacido, hija mía, para tenernos a la simple, egoísta y personal felicidad que, como tal, nos presentan nuestros ojos miopes, porque no estamos solos, no somos independientes, no somos seres aislados que se bastan a sí mismos, sino miembros de una cadena y no tendríamos consistencia alguna sin la serie de aquellos que nos precedieron y nos mostraron el camino, que por su parte siguieron valerosamente, sin mirar a diestra ni a siniestra, de una sólida y digna tradición. El tuyo, según parece, está claramente
trazado desde hace varias semanas, y no serías mi hija ni la nieta de tu abuelo que goza ahora de la paz de Dios, ni sobre todo un miembro digno de nuestra familia si pensaras y te obstinaras tú sola, terca y voluble, en seguir por tus propios y disparatados senderos. Quiero que medites esto en tu corazón, mi querida Antoine. Tu madre, Thomas Christian y Clara y Clotilde, que ha pasado unas semanas con su padre en Derishdicha, así como la señorita Guzmán, te saludan afectuosamente y todos nos alegraremos de poder abrazarte muy pronto. Te quiere sinceramente tu padre. Capítulo 11. Llovía mares, cielo, tierra y agua se confundían arremolinándose, las ráfagas del viento empujaban la lluvia contra los cristales de las ventanas con tanta fuerza que no ya gotas sino cascadas parecían deslizarse por su superficie dejándola apenas translúcida. Voces lastimeras y desesperadas quejábanse a través de la chimenea. Morten Swarkov salió a la galería poco después de terminada la comida con su pipa en la boca para ver el cariz que presentaba el cielo, cuando observó que un señor vestido con largo y ceñido sobre todo a cuadros amarillos y sombrero gris se encontraba ante él. Frente a la casa estaba parado un coche cerrado con la capota brillante por la lluvia y ruedas salpicadas de barro. Morten se quedó perplejo, fija la mirada en el forastero, el cual llevaba unas patillas que parecían teñidas con los polvos que suelen usarse para dorar las nueces en Nochebuena. El señor del sobre todo miró a Morten como suele mirarse a un criado, parpadeando ligeramente sin verlo y le preguntó con voz débil, ¿podría hablar con el práctico mayor? Sí, señor, balbuceó Morten. Me parece que mi padre. Aquí se encontraron sus miradas. Los ojos del forastero eran azules como las de un pato. ¿Es usted el señor Morten Swarkov? Preguntó. Para servirle, respondió Morten, esforzándose en hacer más firme la expresión de su rostro. Qué casualidad, observó el señor del abrigo y luego prosiguió. ¿Tendrá la bondad de anunciarme a su padre, joven? Me llamo Grundig. Morten guió al forastero a través de la galería, abrióle en el pasillo la puerta que a mano derecha daba acceso al despacho y se retiró para ir a avisar a su padre. Mientras el señor Swarkov se alejaba, el joven se dejó caer sobre una silla junto a la mesa y apoyando en ella los codos simuló abstraerse en la lectura de aquel lastimoso periódico que no sabía hablar más que de las bodas del cónsul tal y tal, procurando no mirar a su madre que al cabo de la ventana se afanaba surciendo medias. Tony se había retirado a descansar a su habitación. El piloto entró en su despacho con esa disposición propia del hombre que ha quedado satisfecho de su comida. Llevaba desabrochada la guerrera de uniforme sobre el blanco chaleco que le acusaba el abdomen y de su rostro sobresalía la aguda barba gris del marinero. Su lengua se paseaba agradablemente entre los dientes, lo que daba a su boca una expresión por demás peregrina. Al entrar hizo una leve inclinación como si quisiera decir, así se hacen las cosas. Bendita comida, exclamó. ¿En qué puedo servirle, señor? El señor Grunlich, por su parte, se inclinó también con deferencia y los ángulos de su boca iniciaron un movimiento hacia abajo. Dijo calmosamente, era el despacho una pieza reducida, de paredes forradas de madera hasta unos 4 pies por encima del suelo, mientras la superficie restante mostraba el yeso al descubierto. Delante de la ventana, contra cuyos cristales se arreciaba la lluvia, colgaban descoloridas cortinillas. A la derecha de la puerta había una larga y tosca mesa cubierta de papeles, y sobre ella, colgando de la pared, un gran mapa de Europa y otro más pequeño del mar Báltico. En el centro de la habitación pendía del techo un bonito y bien construido modelo de barco con todas sus velas desplegadas. El piloto señaló a su visitante un holgado sofá sobrado de negro hule bastante deteriorado que se hallaba enfrente de la puerta y él, con las manos cruzadas sobre el vientre, se acomodó en un sillón de madera mientras el señor Grunitz, bien abrigado en su ceñido sobre todo y con el sombrero sobre las rodillas, se sentaba sin apoyarse en el respaldo, justamente al borde del asiento. Mi nombre, dijo, según ya he mencionado, Grunlich de Hamburgo, y para recomendarme a usted le manifestaré que tengo una gran amistad y negocios con el almacenista cónsul Vanderbroek, a la Bonne Heure. Muy honrado, señor Grunlich, pero ¿no quiere ponerse más cómodamente un gross después del viaje? Enseguida aviso a la cocina. Me permitiré observarle, interrumpió con calma el señor Grunlich, que tengo el tiempo contado, que mi coche me aguarda y que muy a pesar mío me veo forzado a solicitar de usted una breve entrevista. A su disposición, señor, repitió el Swarkov, un
poco intimidado. Hubo una corta pausa. Señor piloto mayor, comenzó el señor Grunitz, sacudiendo la cabeza en actitud resuelta y irguiéndola un poco. Después quedó un momento silencioso como para dar más énfasis a su prefacio, cerrando la boca con tanta fuerza que parecía una de esas bolsas para guardar dinero que se sujetan con cordones corredizos. Señor piloto mayor, repitió, añadiendo enseguida con vivacidad, el asunto que aquí me trae se relaciona con una señorita que desde hace unas semanas vive en esta casa. ¿La señorita Vanderbroek?, preguntó el señor Schwarzkopf. Justamente, afirmó el señor Grunitz con voz hueca y bajando la cabeza al tiempo que en los ángulos de su boca se dibujaban unos pliegues tirantes. Me veo forzado a comunicarle, prosiguió hablando con cierto dejo, mientras sus ojos iban discurriendo con extraordinaria atención por todos los rincones de la estancia, para saltar luego a la ventana, que hace algún tiempo tengo pedida la mano de la señorita Vanderburg, que poseo la absoluta conformidad de sus padres y que la misma señorita, aunque sin poder calificarla de una promesa formal, ha confirmado con inequívocas palabras mi pretensión. ¿Es así?, preguntó vivamente el señor Schwarzkopf, pues no sabía una palabra. Le felicito, señor Grunitz, le felicito sinceramente. Se lleva usted una cosa buena, por cierto. Muy agradecido, replicó con frialdad. Sin embargo, continuó acentuando un poco más aquel tonillo impertinente. Lo que me trae aquí en la presente ocasión, mi respetable señor piloto, es la circunstancia de que en estos últimos tiempos se han interpuesto dificultades en mi camino y que estas dificultades provienen de su casa. Estas últimas palabras fueron pronunciadas en un tono dubitativo, como si quisiera significar: ¿será posible lo que ha llegado a mis oídos? El señor Schwarzkopf contestó al fin, enarcando sus cejas grises tanto como daban de sí los músculos y apretando los brazos del sillón con sus curtidas manos cubiertas de rubios pelos. Sí, en efecto, así lo he oído, continuó el señor Grunitz con triste determinación. He sabido que su hijo, el señor estudiante de medicina, es cierto que ignorando las circunstancias, se ha permitido usurpar mis derechos y valiéndose de la presencia de la señorita Vanderburg en esta casa, ha obtenido de ella ciertas promesas. ¿Cómo?, exclamó el práctico mayor saltando de la silla. Enseguida voy a... Y precipitándose a la puerta, abrióla de un tirón y con una voz en la que resonaba el máximo de su cólera, gritó desde el pasillo: Meta, Morten, venid enseguida, venid los dos. Sentiría vivamente, dijo el señor Grunitz con una fina sonrisa, que al reclamar mis antiguos derechos contrariara los paternales suyos, señor piloto mayor. Diederich Schwarzkopf dio media vuelta y clavó en él sus ojos azules rodeados de profundas y diminutas arrugas, como si se esforzara sin conseguirlo en comprender sus palabras. Señor mío, dijo al fin con voz que resonaba como si acabara de tragar un sorbo de grog que le quemara la garganta, yo soy un hombre sencillo y no comprendo médisances y finezas, pero si es que usted pretende suponer que, bueno, en este caso, sepa que ha tomado el camino errado, señor, y que se equivoca lastimosamente sobre mis intenciones. Sé quién es mi hijo y quién es la señorita Vanderbroek, y tengo en mi cuerpo el suficiente respeto y la suficiente seriedad, señor mío, para no formar semejantes planes paternales. Y ahora dígame, conteste, ¿qué hay de verdad en todo lo que acabo de oír? La señora Schwarzkopf y su hijo estaban en la puerta, la primera atónita, atareada en arreglarse el mandil, y Morten, con la apariencia de un pecador empedernido. El señor Grunitz no se levantó a su entrada, permaneció en actitud erguida y tranquila, abrochado el abrigo y sentado en el borde del sofá. Así es que te has portado como un estúpido, increpó el piloto a su hijo. El joven, con uno de los pulgares entre dos botones de su cazadora, miraba con ojos sombríos. La obstinación hinchaba sus mejillas. Sí, pues yo te enseñaré a ser el tonto, estúpido, más que estúpido. Mañana mismo te marchas a Gotinga. ¿Estamos? Mañana mismo. Todo esto no es más que un sueño de chiquillos. Dietrich, por Dios, terció la señora Schwarzkopf, juntando las manos en actitud suplicante. Eso no puede decirse así a la ligera. ¿Quién sabe? Se calló, pero hubiera podido verse en sus ojos el brillo que encendía una hermosa esperanza. ¿Desea el señor hablar a la señorita?, preguntó la señora Schwarzkopf, tierna y compasiva. Lo siento, contestó el señor Grunitz, respirando ligeramente y levantándose. Repito,
Además, que mi tiempo está contado y el coche aguarda. Tengo el honor, continuó haciendo una pequeña salutación con el sombrero al señor Swartcott, de manifestarle, señor piloto mayor, mi más absoluta satisfacción y reconocimiento por su enérgico y viril proceder. A sus órdenes, tengo mucho gusto. Adiós. Dietrich Schwarzkopf no le tendió la mano, limitóse a inclinar el cuerpo ligera y bruscamente, como diciendo, así se hace. Grundy salió de la habitación por entre Morten y su madre, con paso lento y ceremonioso. Bueno, capítulo 12. Thomas llegó en el coche de los Kreger. Era ya pleno día. Se presentó a las 10 de la mañana y habiéndose reunido la familia en la sala, se sirvió una ligera colación. Estaban todos juntos como el primer día, pero el verano se encontraba ya lejos, sustituido por el viento y el frío que eran ya excesivos para permitir la estancia en la galería. Además faltaba Morten, que se hallaba de nuevo en Gotinga. Entre Tony y él no había sido posible una despedida en toda regla. El práctico mayor asistió a ella y dijo, bueno, en esto, punto. Cerca de las 11 subieron los hermanos al carruaje, en cuya parte posterior se había amarrado la maleta de Tony. Esta pálida, tiritando dentro de su chaqueta de otoño a causa del frío, la fiebre del viaje y el cansancio, iba plena de una especie de melancolía que de vez en cuando acongojaba su pecho repentinamente, llenándolo de un sentimiento de dolor. Pesó a la pequeña meta, estrechó la mano al ama de la casa y saludó con una sencilla inclinación de cabeza del señor Schwarzkopf, quien le dijo, vaya, no nos olvides, señorita, que todo acabe bien, ¿no? Bueno, feliz viaje y nuestros respetos a su señor papá y a la señora consulesa. Nada más. La portezuela se cierra con un golpe seco, los vigorosos caballos que arrancan a los escuarcos y los escuarcos que agitan sus respectivos pañuelos. Tony reclinó su cabeza en un rincón del coche y miró al paisaje por la ventanilla. Cubrían el cielo nubes blanquecinas y el trave formaba diminutas ondas que corrían veloces al impulso del viento. De cuando en cuando unas gotitas venían a chocar contra los cristales. A la salida de la línea avanzada, la gente sentada en los umbrales de sus casas remendaban las redes. Chiquillos descalzos se acercaban corriendo para contemplar curiosos el carruaje y todo se iba quedando atrás. Cuando el coche hubo dejado las últimas casas, abandonándose Tony hacia adelante para ver otra vez aún el faro, luego se recostó y cerró los ojos que tenía cansados e irritados. Apenas había dormido la pasada noche a causa del nerviosismo en que se hallaba. Había madrugado para preparar su maleta y renunció también a desayunar. Su boca seca parecía no tener paladar. Se encontró tan abatida que ni siquiera intentó retener las lágrimas que a cada momento asomaban lentas y ardientes a sus ojos. Apenas había cerrado los párpados, se encontró nuevamente en Trasmunde, allá en la galería. Vio a Morten Schwarzkopf en cuerpo vivo ante ella, hablándole, inclinándose y al hacerlo de aquella manera que le era característica y mirando de tiempo en tiempo a otra persona con sus bonachones ojos escrutadores, riéndose a la vez que mostraba sus hermosos dientes, cuando no sospechaba siquiera que, y su alma se reanimó tranquilizándose. Empezó a evocar todas las conversaciones sostenidas con él, las enseñanzas que sacara, y sintió formarse en ella una aventurosa satisfacción que le incitaba a prometerse solemnemente que guardaría todo aquello como algo sagrado e inviolable. El rey de Prusia había cometido una gran injusticia, que los periódicos locales eran unas hojas lastimosas, que 4 años antes habían sido renovadas las leyes federativas universitarias. Todo esto sería para ella en lo sucesivo dignas y consoladoras verdades, una especie de secreto tesoro que podría contemplar siempre que lo desease, en medio de la calle, en el seno de la familia. Tal vez durante la comida pensaría en ellas, quién sabe, quizás seguiría el camino que de antemano se le había trazado, casándose con el señor Krunich. ¿Qué más daba? Pero cuando él le hablara pensaría enseguida, yo sé algo que tú ignoras, los aristócratas son, por principio, despreciables, y sonreía satisfecha, pero de súbito percibió entre el estrépito de las ruedas clara y vivísimamente la palabra de Morten. Podía distinguir cada sonido de aquella voz bondadosa, ligeramente chillona y monótona, y oyóle decir perceptiblemente, hoy tendremos que irnos los dos a las rocas, señorita Tony.
Este pequeño recuerdo la abrumó. Su pecho se contrajo de añoranza y de dolor y sin resistencia dejó correr las lágrimas y replegada en su rincón, apretado el pañuelo contra los ojos con ambas manos, lloró amargamente. Thomas, con un pitillo en la boca, miraba perplejo hacia la carretera. Pobre Tony, dijo finalmente acariciándole el rostro, de verdad me das lástima, te comprendo también, pero ¿qué le vas a hacer? Hay que pasarlo, créeme, también yo sé algo de eso. Oh no, tú no lo sabes, Tom, sollozó Tony. Ay, no me lo digas. Mira, ya está decidido que para Año Nuevo me marche a Ámsterdam. Papá tiene una plaza para mí, en la casa Keren y compañía. Tendré que ausentarme para mucho, mucho tiempo. Ay, Tom, alejarse de los padres y los hermanos no es nada. Sí, replicó el muchacho, arrastrando la voz. Aspiró como si quisiera decir algo más, pero se contuvo, pasándose el pitillo de un extremo de la boca al otro, arqueó una de las cejas y desvió la cabeza. No te durará mucho. Prosiguió al cabo de un rato. Unos termina por conformarse, se olvida. Pero si es eso que yo no quiero olvidar, exclamó Tony, desolada. Olvidar, ese es un consuelo. Capítulo 13. Apareció el pontón, la avenida de los israelitas, el monte de Jerusalén y Burgfeld. Pasó el coche a la Burgdorf, a la derecha de la cual se alzaban los muros de la cárcel, y rodó por la Burgstrasse y el Kochberg. Tony contemplaba las casas grises sentadas, rematadas por hastiales, los faroles de aceite suspendidos en las calles, el hospital del Espíritu Santo con sus tiros deshojados. Tiempo ha, Dios mío, todo estaba como antes, todo había permanecido inmutable y digno, mientras ella a lo lejos lo había recordado como un viejo sueño caduco. Aquellos grises hastiales eran la vejez, la costumbre, la tradición que la acogía nuevamente y entre las cuales debió vivir otra vez. Ya no lloraba, sino que miraba con curiosidad a su alrededor. El dolor de la separación se había mitigado a la vista de estas calles y de estas caras conocidas de tantos años. En aquel momento el coche corría por la calle ancha. Acertó a pasar Mattinsen, el mozo de cuerda, que se quitó con una profunda reverencia el alto sombrero de copa, a la vez que daba a su rostro una expresión gruñona como pensando ni que fuese una gallina. El carruaje entró en la Magistranz y los robustos caballos se detuvieron jadeantes y piafantes delante de la casa de los Vanderbroek. Tom, atento y galante, ayudó a su hermana a descender, mientras Antonio y Lina acudían presurosos a desatar el baúl, pero era preciso esperar antes de entrar en la casa. Tres grandes carros de transporte se piñaban delante de la entrada, cargados a más no poder de sacos de trigo en los que podía leerse estampada con gruesos caracteres negros la razón social: Johann Vanderbroek. Con pesado y resonante estrépito fueron desfilando sobre las grandes losas, encaminándose en la dirección del patio. Una parte del trigo sería descargada en los locales posteriores de la casa y el resto destinado a la ballena, el león y el robles. Compareció el cónsul saliendo del despacho con la pluma en la oreja, y en cuanto los recién llegados penetraron en el zaguán y alargó los brazos a su hija: bienvenida a mi casa, mi querida Tony. Ella le besó, mirándole con ojos todavía llorosos, en los cuales podía leerse una cierta expresión de vergüenza, pero él, sin mostrarse enojado, no pronunció ni siquiera una palabra alusiva, limitándose a decir: es tarde, pero os hemos aguardado para el almuerzo. La consulesa, Christian, Clotilde, Clara e Ida Hummán se habían agrupado al pie de la escalera para saludar a Tony. Esta durmió profundamente la primera noche en la Menstance, y a la mañana siguiente, día 22 de septiembre, se presentó fresca y tranquila en el comedor de diario. Era temprano, apenas las 7, solo la señorita Hudman estaba en él preparando el café. ¿Cómo? Tonigen, nenita mía, exclamó mirándola con sus ojos castaños aún somnolientos. ¿Tan temprano? Tony se sentó ante el secretaire, la tapa de la cual estaba levantada, cruzó las manos detrás de la nuca y durante un rato contempló el empedrado del zaguán, que por la humedad tenía un brillo negro, y el jardín empapado y marchito. Luego, picándole la curiosidad, empezó a revolver las tarjetas y papeles que encerraba el mueble.
Junto al tintero estaba aquel gran cuaderno sobradamente conocido, de gruesa cubierta, canto dorado y papel de diversas clases. Seguramente habría sido usado a la víspera y era extraño que papá no lo hubiera metido, según tenía por costumbre, en su cartera especial y guardado en el cajón posterior. La joven lo tomó, empezó a hojearlo, luego se puso a leerlo y acabó sumergiéndose en él. Lo que leía eran cosas sencillas, en su mayor parte y conocidas de ella, pero cada uno de los anotadores había adoptado de sus predecesores un estilo solemne, sin exageración, un instintivo y no estudiado estilo de cronista en el que hablaba el prudente respeto y por eso estaba saturado, más que de la dignidad que siente una familia para consigo misma, de la tradición y de la historia. Para Tony aquel cuaderno no era una novedad, pues varias veces había tenido ocasión de pasar los ojos por sus páginas, pero nunca su contenido la había impresionado tanto como esta mañana la respetuosa trascendencia que se atribuía a los hechos allí registrados y que hacían referencia a la historia de la familia. Se le subió a la cabeza, apoyóse en los codos y siguió leyendo con creciente resignación, orgullo y gravedad. Incluso de su insignificante pasado no faltaba un punto: su nacimiento, sus enfermedades de la infancia, el primer día en que fue a la escuela, su ingreso en el pensionario de la señorita Winroth, su confirmación. Todo estaba allí cuidadosamente anotado en la escritura menuda, fluida y comercial del cónsul, con casi religiosa unción ante los acontecimientos señalados, porque podía considerarse como cosa insignificante todo aquello que era voluntad y obra de Dios y que guiaba a la familia de un modo tan maravilloso. ¿Qué iba a escribirse aquí en el porvenir detrás del hombre que ella había heredado de su abuela Antoinette? Todos aquellos lo leerían un día los sucesivos miembros de la familia con la misma piedad que ella leía ahora los anteriores acontecimientos. Se echó hacia atrás, aspirando profundamente, y sintió que su corazón latía impulsado por la solemnidad que de las páginas emanaba. Se sintió llena de una honda veneración hacia sí misma, y aquel sentimiento de personal importancia que le era propio la dominaba en ese momento, fortalecido aún más por el espíritu que le había sido infundido últimamente, como el eslabón de una cadena había escrito su padre. Sí, precisamente como el eslabón de esa cadena sentía ahora la fuerza de su importancia y de su responsabilidad, llamada a contribuir con sus resoluciones y sus actos a la historia de la familia. Retrocediendo, hojeó todas las páginas del gran cuaderno y halló en los primeros folios la genealogía completa de los Vanderburg, resumida con ayuda de claves, rúbricas y fechas, en un claro cuadro hipnótico trazado por el cónsul desde el primer contrato matrimonial del fundador con la hija de un predicador sagrado, Brigida Schuren, hasta el matrimonio del cónsul Johann Vanderburg con Elizabeth Kreger en 1825. De este enlace, según figuraba, habían nacido 4 hijos y allí contaban las fechas respectivas de sus nacimientos y de sus bautizos. A continuación del nombre del mayor se expresaba ya que por la Pascua del año 1842 había entrado como aprendiz en el negocio paterno. Tony permaneció largo rato contemplando su propio nombre y el hueco que le seguía, y luego, de repente, con un ademán resuelto y un nervioso y ferviente gesto, tragando con fuerza saliva, lo que dio por un momento un rápido movimiento a sus labios, tomó la pluma y zambulléndola más que mojándola en el tintero, con el índice doblado, la cabeza fuertemente inclinada sobre el hombro y con su letra torpe y oblícua escribió: prometida el 22 de septiembre de 1845 al señor Benedict Grunlich, comerciante de Hamburgo. Capítulo 14. Soy completamente de su opinión, mi estimado amigo. La cuestión es importante y debe ser resuelta. En pocas palabras, al tradicional dote en efectivo de una hija de nuestra familia asciende a 70.000 marcos. El señor Grunlich dirigió a su futuro suegro una oblicua mirada breve y dubitativa, propia de un comerciante. En efecto, dijo, y aquel en efecto duró tanto como el tiempo que empleó su mano en deslizarse lentamente a lo largo de su rubicunda patilla izquierda y soltó la punta de ella en el instante en que terminaba su expresión. Ya sabe usted, mi digno padre, continuó, el profundo respeto que siento hacia todo lo que es digna
tradición y principio. Sin embargo, ¿no cree usted que en el caso presente estas bellas consideraciones no son en verdad una exageración? Un negocio prospera, una familia florece. En una palabra, las condiciones son otras y mejores. Mi digno amigo, repuso el cónsul, usted hallará siempre en mí un negociante comprensivo. Dios mío, si no me ha dejado terminar, de ser así, sabría usted que estoy pronto y dispuesto en atención a las circunstancias que menciona a añadir 10.000 marcos a los 70.000 acostumbrados. Así es que serán 80.000, dijo el señor Krunich, y a continuación hizo un gesto con la boca como diciendo, no es excesivo, pero sí suficiente. Una absoluta y cordial coincidencia, y el cónsul, al levantarse, hizo resonar con aire satisfecho el manojo de llaves que guardaba en el bolsillo del pantalón. Solo con los 80.000 había alcanzado la suma tradicional de la dote en efectivo. Con esto el señor Grunwich se despidió y partió para Hamburgo. Poco varió la vida de Tony con su nueva situación. Nadie le impidió asistir a los bailes de los Moldelsdorf, Van Gaal y Kinselmacher y los de su propia casa, ni patinar en el Buchfeld o en la orilla del Treves, ni aceptar las galanterías de los jóvenes. A mediados de octubre fue invitado a la fiesta de prometidos que se celebró en casa de los Moldensdorf en honor del hijo mayor y Hulchen Angenstrom. Tom, dijo, no iré, es indigno. Sin embargo, fue y se divirtió de lo lindo. Por otra parte, en virtud de aquellas plumadas con que ampliara la historia de la familia, se había ganado el privilegio de recorrer ya sola, ya en compañía de la consulesa, todas las tiendas de la ciudad, comprando y encargando con profusión cuanto correspondía a su ajuar de novia, ajuar a su altura, desde luego. Dos costureras sentadas junto a la ventana se pasaron días y días ribeteando, bordando monogramas y consumiendo una inmensa cantidad de pan y queso tierno. Han traído la tela de hilo de la casa Letchford, mamá. No, pero han mandado 2 docenas de servilletas para el té. Bien, y eso que me prometieron mandarla esta tarde. Dios mío, hay que ribetear las sábanas. La señorita Bitterlich pide los encajes para las fundas de las almohadas. Ida, están en el guardarropa de la derecha, en el zaguán Tóniche. Lina, ¿podrías ir tú de un saltito, querida mía? Dios mío, si voy a casarme para estar subiendo y bajando la escalera. ¿Has pensado ya en la toilette de boda, Tony? Moire antique, mamá. No me caso si no es vestida de moiré antique. Así transcurrieron octubre y noviembre. Por Nochebuena se presentó el señor Grunwich con objeto de pasar la santa festividad en el seno de la familia Vanderbroek, sin rehusar tampoco la invitación a la fiesta de los viejos Kreger. Su conducta para con su novia estaba impregnada de ternura, tal como debía esperarse. Nada de inútiles solemnidades ni de ceremoniosos cumplidos, nada de caricias extemporáneas, un beso discreto, esbozado apenas sobre la frente de la prometida en presencia de los padres, había sellado la ceremonia de petición de mano. A veces Tony se admiraba un poco de que la felicidad de su novio no pareciese corresponder a la desolación que le causara su negativa de otro tiempo. Se limitaba tan solo a contemplarla con un sereno aire de poseedor. Cierto que alguna que otra vez, cuando por casualidad se quedaban solos, solía sentirse regocijado y de un humor guasón. Hasta intentaba sentarla sobre sus rodillas, acercándole las patillas al rostro para preguntarle con voz temblorosa de júbilo, ¿te pillé al fin? ¿Te he pescado? A lo cual replicaba Tony, ay, Dios mío, usted se excede, y se apresuraba a soltarse. Poco después de Navidad regresó el señor Grunwich a Hamburgo, donde su activo negocio reclamaba inexorablemente su presencia, no sin haber convenido con los Vanderbroek tácitamente que ya había pasado el tiempo de noviazgo innecesario para que Tony le conociera suficientemente. La cuestión de la vivienda fue resuelta por correspondencia. Tony, a quien la perspectiva de vivir en una gran ciudad alegraba sobremanera, expresó el deseo de establecerse en el interior de Hamburgo, precisamente en el Spittelkreis, donde se encontraban las oficinas del señor Grunwich. Solo después de encarecerlo con viril insistencia, obtuvo el novio la autorización para adquirir una villa en las afueras de Ellingsbüttel. Un nido idílico en romántica y aislada situación adecuado para una joven pareja, pero con su negotis, no,
Todavía no había olvidado por completo su latín. Pasó diciembre y a principios del año 46 se celebró la boda. La víspera se efectuó una magnífica velada a la que asistió media ciudad. Las amigas de Tony, entre las que se encontraba Hartmann von Schilling, que llegó en un coche alto como una torre, bailaron con los amigos de Tom y Christian, en los que figuraban Andrés Jeske, hijo del director de bomberos, y Estudius Iuris, y Stefan y Eduardo Kissenmeiter, de la casa Kistenmeiter e hijo, en el comedor y en el pasillo que, a ese fin, habían sido previamente espolvoreados con talco. Quien sobresalió en la velada fue el cónsul Peter Tolman, que se dedicó a romper, disparándola contra las losas del zaguán, toda la cachavería que le vino a las manos. La señora Sturm de la Glorienkämpfstraße tuvo nuevamente ocasión de alternar con la buena sociedad, asistiendo a la señorita Ida Hudman y a la modista en el acto de vestir y componer a la novia para la ceremonia. Dios me castigue, dijo, si he visto en todos los días de mi vida otra novia tan hermosa. Arrodillada para no permitir otra posición, su gordura sujetaba con ojos admirativos los ramitos de mirto en la blanca moire antique. Esto pasaba en el comedor de diario mientras el señor Grumlich, con frac de largos faldones y chaleco de seda, aguardaba delante de la puerta. Su sonrosado rostro reflejaba una expresión grave y correcta. La verruga de la ventanilla izquierda de la nariz estaba ligeramente empolvada y llevaba cuidadosamente rizadas las rubicundas patillas. Arriba, en la gran sala de las columnas, donde debía efectuarse la ceremonia, se había congregado la familia, una imponente concurrencia. Allí estaban los viejos Kreger, algo achacosos ya, pero siempre distinguidos, el cónsul Kreger con sus hijos Gurgen y Jacob, que en unión de los parientes Duchamp habían venido de Hamburgo, y Gotthold von der Brock con su esposa Née Stubing, acompañados de Friedrich, Henriette y Fifi, ninguna de las cuales desgraciadamente se casaría ya. Allí estaba también la línea colateral mecklenburguesa, representada por el padre de Clotilde, el señor Bernardo van der Broek, que había llegado de desdicha y no se cansaba de contemplar con ojos atónitos la inaudita grandiosidad de la mansión de su acaudalado pariente. Los de Frankfurt habíanse limitado a enviar regalos, pues el viaje presentaba demasiadas complicaciones. Los únicos concurrentes ajenos a la familia eran el doctor Gravaux, médico de la casa, y la señorita Weinprodt, la maternal amiga de Tony, Sesemi Weinprodt, que ostentaba nuevas las cintas de su cofia sobre los bucles laterales y el vestidito negro. Sé feliz, niña mía, le dijo cuando apareció en la sala, del brazo del señor Grunlich, y levantándose sobre las puntas de los pies la besó ruidosamente en la frente. La familia se mostró satisfecha de la novia. Tony estaba hermosa, serena y contenta, aunque un poco pálida a causa de la novedad y el ajetreo de los preparativos del viaje. El salón había sido adornado con flores y al lado de hecho se elevó el altar. El pastor Colin de Santa María, que fue el celebrante, encareció en su plática con rudas palabras la necesidad de la templanza y todo se deslizó conforme al orden y la costumbre. Tony pronunció un sí cándido y dulce, mientras que el señor Grunlich lo hizo preceder de su habitual para desembarazarse la garganta. Luego todo fue como sobre ruedas y se comió con gran apetito. Mientras en la sala los huéspedes seguían comiendo en torno al pastor, el cónsul y su esposa acompañaron a la joven pareja dispuesta ya para el viaje hasta la calle que aparecía llena de una fría y espesa niebla. El amplio coche aguardaba cargado ya con todos los baúles y maletas. Después de haber expresado Tony repetidas veces la certeza de una muy pronta visita a su casa y la esperanza de que no sería demorada la de sus padres, Hamburgo subió al coche con buen ánimo, dejándose abrigar cuidadosamente por la consulesa con la manta de piel. Su esposo se instaló también. Oiga, Grunlich, dijo el cónsul, los encajes nuevos están en la maleta pequeña, encima de todo. Antes de llegar a Hamburgo, métaselo debajo del abrigo. Los consumos hay que eludirlos cuanto sea posible. Adiós, adiós, mi querida Tony. Dios te acompañe. ¿Encontraréis buen hospedaje en Hamburgo? Preguntó la consulesa. Está encargado, querida mamá. Todo está dispuesto, respondió el señor Grunlich. Antonio, Lina, Trina, Sofía salieron a despedirse de la señora Grunlich.
Disponíanse a cerrar la portezuela cuando Tony, dominada por una emoción súbita y dando al traste con todas las conveniencias, apartó la manta de viaje que le envolvía y pasando sin miramientos por encima de las rodillas de Grunlich, lo que provocó unos gruñidos de este, abrazó apasionadamente a su padre. Adiós, papá, mi pobre papá, le añadió dulcemente. ¿Estás contento de mí? El cónsul la estrechó un momento en silencio contra su corazón y luego, alejándola un poco de sí, le cogió ambas manos con íntima emoción. Con esto quedó todo terminado. Sonó la portezuela al cerrarse, chasqueó el látigo del cochero, los caballos arrancaron comunicando con su movimiento una fuerte vibración a los cristales y la cónsul se permaneció agitando el pañuelo de batista hasta que el carruaje, que iba a todo trote, empezó a desaparecer en la niebla. El cónsul seguía pensativo al lado de su esposa, que sujetaba con graciosa actitud su capa de piel puesta sobre su espalda. Se marcha, Betsy. Sí, Jane, la primera que se va. ¿Cree que será feliz con él? Querida Betsy, está contenta de sí misma y esta es la más sólida felicidad a que podemos aspirar sobre la tierra. Y volvieron a la casa para ocuparse de los invitados. Capítulo 15. Thomas Vanderbilt descendió por la Magistranz hasta Funkhausen, dejó la calle ancha para no tener que andar continuamente con el sombrero en la mano, saludando a sus innumerables conocidos, y con las manos metidas en los holgados bolsillos del sobretodo gris oscuro, siguió marchando con aire ensimismado sobre la refulgente nieve helada que crujía sobre sus pies. Nadie sabía dónde se encaminaba el joven. Brillaba el cielo claro, azul y frío, el aire era fresco, áspero y fragante, y el tiempo sano, regio, diáfano, tranquilo. Temperatura 5 grados, un espléndido día de febrero. Siguió Tomás por la Funkhausen, cruzó la Bäckergrube y se metió por un callejón lateral en la Fischgrube. Por esta calle, que paralelamente a la Magistranz bajaba en rápido declive hacia el Trave, dio el joven unos pasos hasta llegar a una casita, una tienda de flores de mísero aspecto, a la que daba acceso una estrecha puerta y que mostraba un minúsculo escaparate muy fragante, por cierto, ocupado por algunas macetas con plantas bulbosas colocadas sobre una lámina de vidrio. Entró el muchacho y la campanilla de hojalata de la puerta tintiñó como un perrito celoso. Dentro, ante el mostrador, una joven conversaba con una gruesa y menuda dama ya entrada en años y cubierta con un abrigo turco. Esta se hallaba cogiendo algunas macetas y según las miraba iba tocándolas, oliéndolas, poniendo reparos y charlando tan desacompasadamente que a cada momento tenía que enjugarse los labios con el pañuelo. Thomas Vanderbilt la saludó cortésmente y se quedó a un lado. Era una pariente pobre de los Langell, una vieja solterona, bondadosa y parlanchina que llevaba el apellido de una de las mejores familias de la ciudad, sin pertenecer sin embargo a ella. Nunca se la invitaba a bailes y banquetes, limitándose solo a asistir a ciertas reuniones familiares, y todo el mundo en general la llamaba tía Lottchen. Se dirigió a la puerta llevando bajo el brazo un tiesto envuelto en papel de seda, y Thomas, después de saludarla nuevamente, dijo en voz alta a la florista: «Deme un par de rosas». «Sí, es igual, la France». Pero en cuanto desapareció tía Lottchen cerrando la puerta, el joven prosiguió con voz más suave, déjalas en su sitio, Ana. Buenos días. Hoy sí que estoy verdaderamente desolado. Ana llevaba un blanco delantal sobre el sencillo vestido negro. Era maravillosamente bonita, delicada como una gacela, su rostro era casi de puro tipo malayo, pómulos ligeramente salientes, pequeños ojos llenos de tiernos destellos y una tez de un mate amarillento casi imposible de encontrar en otra mujer. Sus manos, del mismo tono, eran pequeñas y extrañamente bellas para una muchacha de su modesta condición. Ana penetró tras el mostrador, colocándose en una esquina de la tienda que no se veía desde el escaparate. Thomas la siguió e inclinándose sobre ella, la besó en los ojos y en la boca. «Pobrecito, vienes completamente helado», dijo ella. «5 grados», exclamó Tom. «Ni siquiera me di cuenta. Es tanta la tristeza que tengo». Se sentó en el mostrador, tomó las manos de la muchacha entre las suyas y prosiguió: «¿Me oyes, Ana? Hoy debemos ser razonables. Está lejos». «Dios mío», dijo ella en tono lastimero, levantándose acongojada del delantal. «Un día u otro tenía que llegar, Ana. Ya está aquí, pero no hay que llorar. Es preciso conformarse». «¿Cuándo?», preguntó Ana sollozando. «Pasado mañana».
Dios mío, tan pronto, por Dios, quédate todavía una semana, 5 días. No es posible, querida Anita. Todo está dispuesto y en orden. Me esperan en Ámsterdam. No podría retrasar mi partida ni un solo día, aunque quisiera. ¿Y eso está lejos? Muy lejos. Ámsterdam, bah, nada de eso. Pero, aunque lo esté, siempre podemos pensar el uno en el otro, ¿verdad? Te escribiré, puedes estar tranquila, te escribiré en cuanto llegue. ¿Te acuerdas? Dijo ella hace 1 año y medio en la fiesta del tiro. Thomas la interrumpió extasiado. Dios mío, sí, 1 año y medio. Entonces creí que eras italiana. Te compré un clavel y me lo puse en el ojal. Todavía lo guardo. Me lo llevo a Ámsterdam. Qué calor y qué polvareda había aquel día en el Prado. Sí, tú me ofreciste un vaso de limonada del kiosco. Lo recuerdo como si fuese hoy. Cómo olía todo a repostería y a muchedumbre. Pero qué hermoso, cómo nos mirábamos a los ojos para descubrir lo que todo aquello significaba para nosotros. Tú quisiste subir conmigo al carrusel, pero no pudo ser. Yo tenía que vender. La señora me había reñido. Es verdad, no pudo ser. Ana, lo recuerdo perfectamente. Ella añadió con voz tierna. Es la única cosa que te he negado. Él la besó nuevamente en los ojos y en los labios. Adiós, mi querida, mi buena, mi pequeña Ana. Sí, hay que comenzar ya a decirnos adiós. Pero volverás mañana todavía. Sí, es claro, a la misma hora. Y pasado mañana también, pero temprano, si consigo escabullirme, aunque he de decirte una cosa antes, Ana. Me marcho muy lejos, aunque si lo miramos bien, Amsterdam no lo está. Tú te quedas, pero cuidado, Ana, con abandonarte. Hasta ahora no te has envilecido. Piensa en lo que te digo. Ella lloraba con el delantal apretado contra el rostro. ¿Y tú qué será de ti? Dios sabe cómo irán las cosas, Ana. No siempre es uno joven. Tú eres una muchacha razonable que nunca me ha dicho nada de matrimonio ni cosa semejante. No, Dios me libre pensar que yo pudiera exigir de ti. Ya ves, me obligan. Si no muero, seguramente me pondré al frente del negocio y me casaré con una mujer rica. Sí, ahora al despedirme debo hablarte con franqueza y tú también. Será lo mejor. Te deseo que seas muy feliz, mi querida, mi buena, mi pequeña Ana, pero no te abandones, ya que hasta ahora no te has envilecido. Te lo digo. La estancia estaba impregnada de calor, un olor húmedo a flores y tierras llenaba el aire de la tiendecita. Afuera el sol de invierno declinaba, un crepúsculo pálido, suave y diáfano, un crepúsculo de esmalte se tendía en el cielo. Allende el río, con el cuello del gabán levantado hasta la barbilla, la gente pasaba presurosa frente al escaparate sin ver a ninguno de los dos jóvenes que se despedían en un rincón. Cuarta parte, los Vanderbilt. Capítulo primero, 30 de abril de 1846. Querida mamá, mil gracias por tu carta en la que me comunicas los responsables de Achmann von Schilling con el señor Maybon en Poppenred. La misma Achmann me ha enviado la participación muy elegante, con borde de oro, acompañada de una carta en la que se muestra embelesada con su novio. Por lo visto, debe ser un hombre de apuesta figura y muy distinguido. También de Múnich he recibido una participación de Eva Ewell. A esta le ha tocado en suerte un gerente de cervecería. Pero ahora he de preguntarte una cosa, mamá. ¿Por qué no se habla nunca de que nos haga una visita el cónsul Vanderbroek? ¿Es que aguardáis una invitación formal de Grunlich? Pues hacéis mal, ya que, según creo, no pienso en semejante cosa, porque si alguna vez se lo recuerdo, me contesta, sí, sí, chiquilla, me parece que tu padre tiene otras cosas que hacer, o pensáis que podéis estorbarme de ningún modo, ni remotamente, o suponéis tal vez que después sentiré nostalgia. Por Dios, yo soy una mujer razonable y me siento madura y en medio de la vida. Acabo de llegar de casa de Madame Casalam, que está al lado donde he tomado café. Son gente muy agradable, como asimismo nuestros vecinos de la izquierda, los Guzman. Advierte que las casas se hallan bastante distantes, que son también personas muy sociables. Tenemos además unos cuantos amigos que viven cerca de nosotros, el doctor Claesen, de quien ya te hablaré con más detalle, y el banquero Kesselmeyer, íntimo de Grunlich. No puedes imaginarte un viejo más cómico. Usa patillas blancas recortadas y tiene en la cabeza unos cuantos cabellos grises que parecen el plumón de un pájaro y que al menor soplo se mueven, como hace grotescos movimientos con la cabeza y además charla como un ave que me callo he dado en llamarle urraca,
pero Grunlich me lo prohíbe porque dice que la urraca roba y el señor Kenselmeyer, en cambio, es un hombre honrado. Se dobla mucho al andar como remedando con los brazos el plumón. Solo le llega a la mitad de la parte posterior del cráneo y a partir de allí presenta un cuello completamente encarnado y lleno de grietas, pero en él hay algo castizamente alegre. A veces, dándome unos golpecitos en las mejillas, me dice, vamos, que esta pequeña y buena mujercita ha sido una bendición de Dios para Grunlich. Después busco unos lentes porque siempre lleva tres consigo, sujeto a unos largos cordones que se le enredan en el bolsillo del blanco chaleco. Se los planta en la nariz, con la cual esta se pone rugosa y se me queda mirando extasiado y fijo, que no puedo contener una carcajada en sus propias barbas, pero jamás se enoja. En cuanto a Grunlich, está ocupadísimo. Sale a primera hora en un cochecito amarillo y no regresa hasta muy tarde. Alguna que otra vez se sienta a mi lado y lee el periódico. Si, por ejemplo, vamos de visita a casa de los Kelsenmeyer o a la del cónsul Kicker en Amsterdam o a la del senador Buck en la Reichsstraße, no tenemos más remedio que tomar un coche de alquiler. Muchas veces le he pedido a Grunlich que compre un coupé, pues aquí se hace necesario, me lo ha prometido a media, pero lo cierto es que no se siente a gusto en sociedad y que según parece no le hace mucha gracia que yo frecuente nuestras relaciones de la ciudad. ¿Será posible que tenga celos? Nuestra villa, que ya te describí detalladamente, querida mamá, resulta en verdad muy linda y aún lo es más desde que hemos adquirido nuevo mobiliario. Al salón de la planta baja nada podría sujetarle. Todo está en seda castaño. El comedor próximo, muy bien amueblado, solo las sillas le costaron 25 marcos cada una. Te escribo desde la salita. Pensé que nos sirve de salón. También hay una sala de juego y un fumoir. El salón principal, que al otro lado del pasillo ocupa la segunda mitad de la planta baja, ha sido adornado con cortinajes amarillos y ofrece un aspecto brillantísimo. Arriba están los dormitorios, baño y tocador y las habitaciones de la servidumbre. Para el coche amarillo tenemos un pequeño lacayo. Con mis dos camareras estoy muy contenta. No sé si son del todo honradas, pero a Dios gracias no me veo obligado a reparar en menudencias. En resumen, todo funciona como corresponde a nuestro nombre. Y ahora viene algo, mamá querida, lo más importante que de intento he dejado para el final. Hace algún tiempo que me encontraba de un modo un poco raro, ¿sabes? No estaba bien del todo, era una cosa rara. Y casualmente se lo dije al doctor Klassen. Este es un hombre menudito con una gran cabezota y un sombrero más grande todavía. Tiene siempre la costumbre de apretar su bastón de junco que posee como puño un disco de hueso contra la larga perilla que aparece casi verdosa a fuerza de teñirse de negro. Bueno, tenías que haberlo visto. No me contestó ni una palabra. Se quitó los lentes, me guiñó con su ojillo enrojecido, movió la nariz, que hace tanto bulto como una batata, fijóse para sus adentros y comenzó a examinarme con tal impertinencia que yo no sabía dónde meterme. Después me reconoció y me dijo que todo iba a pedir de boca, pero que debía tomar agua mineral porque observaba en mí cierta predisposición a la anemia. Ah, mamá, díselo a papá con precaución. Para que lo anote en el diario de la familia. Tan pronto como me sea posible, sabrás más cosas. Saluda a papá, a Christian, Clara, Tilda y a Ida Hullman. De mi parte, escribí hace poco a Thomas a Amsterdam. Tu respetuosa hija, Antoine.